Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Durante toda la semana hemos estado estudiando el tópico titulado Más lecciones del Gran Maestro. Y el texto base del estudio de esta semana lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El día de hoy damos una bienvenida muy especial, como siempre, a nuestro compañero Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estos estudios. Pastor, gracias por estar con nosotros. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a nuestros amigos oyentes que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios a través de nuestro folleto de Escuela Sabática. Pastor Lizardo, hoy es jueves 5 de noviembre. Estamos avanzando, casi llegando al final de esta semana de estudio. Hoy seremos bendecidos con una lección maravillosa acerca de un alumno que entiende el mensaje. Pastor Lizardo, quiero antes de orar agradecer a los hermanos que cada día se están suscribiendo a nuestro canal, apoyando este ministerio de estudio. También quiero decirle a los hermanos y amigos que están escribiendo en nuestros diferentes canales, en el del Pastor Alex Lizardo y en el de su servidor Denis Mercedes, que estamos orando por las peticiones que son colocadas allí para que el Señor obre de acuerdo a su santa y divina voluntad. Pastor Lizardo, permítame orar para que el Espíritu de Dios nos siga acompañando. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra. Ya casi llegando al final de esta semana de estudio, Señor, queremos suplicar que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, que continúe siendo nuestro maestro y nuestro guía. Lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. El día de hoy tenemos un estudio sumamente importante. Este estudio es titulado Un alumno que entiende el mensaje. Es bueno que consideremos en esta parte introductoria que el círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos, parecían ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versos 31 al 33, el gran maestro Cristo Jesús desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resultaba difícil ver. Es decir, en muchos sentidos todavía los discípulos de Cristo, sus alumnos, todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Y todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve, como lo notaremos a continuación. Vamos a leer la historia de un ciego de nacimiento que fue alcanzado por la gran misericordia de Jesús y fue curado. Pastor, por favor, ayúdenos con esta lectura de Marcos capítulo 10, los versos 46 al 52. Claro que sí, Pastor. Listo para leer como de costumbre esta historia maravillosa de Bartimeo. Leemos en Marcos el capítulo 10, los versos 46 al 52. Dice la santa palabra de Dios: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas gracias, pastor. Aquí encontramos un relato sumamente interesante. Bartimeo, cuyo nombre significaba hijo de Timeo, así se llamaba el padre de él, Timeo, por eso le pusieron por nombre Bartimeo, hijo de Timeo. Era un ciego de nacimiento que andaba como mendigo en la calle. Y un día él escucha que hay un ruido no muy normal en la zona donde él estaba, y cuando pregunta qué era lo que estaba pasando, alguien le dijo: es Jesús de Nazaret que está aquí. Y este ciego de nacimiento, Bartimeo, con la ansiedad del deseo intenso, comienza a exclamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas trataron de hacerlo callar, pero él clamaba con más fuerza, con mayor vehemencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este clamor fue escuchado por Cristo Jesús. Su fe perseverante recibió recompensa. Y no solo se restaura su vista física, sino que se abre el ojo de su entendimiento. En Cristo Jesús, Bartimeo ve a su Redentor y el sol de justicia resplandece en su alma. Y llama mucho la atención, Pastor Denis y amigos oyentes, que multitudes que poseían la vista pasaron de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Y aquel ciego sin visión física sintió ese deseo anhelante de ver a Cristo Jesús. Una mirada de fe sería para él como un toque de amor en su corazón y le daría la bendición de su gracia. Tristemente, muchas personas que estaban alrededor de Bartimeo tenían visión, no tenían ninguna enfermedad, no tenían pobreza de su alma, nunca sintieron la necesidad de Cristo. Y hoy día tal vez pasa eso. Muchas personas hoy día tienen buena visión, tal vez tienen buena salud, una buena familia, una buena profesión, pero son ciegos espirituales porque se han negado en su afán, en su búsqueda interna de felicidad, se han negado a ver espiritualmente a Cristo Jesús. ¿Será que en el día de hoy, mi querido Pastor Lizardo, estamos compartiendo esta lección con alguien que necesita ver realmente lo que es importante? ¿Será que estamos compartiendo esta lección con alguien que solo está pensando en lo material, como en un momento estuvieron los discípulos pensando en asuntos humanos simplemente y no están pensando en el reino? ¿Será que hoy el Señor, a través de esta lección, estará abriendo los ojos a muchos a través de su santa y divina palabra? Pastor Lizardo, todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve, Pastor Lizardo. En esta interesante narrativa de Bartimeo aprendemos que todas las personas que sienten necesidad de Cristo, como aquel ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán, como el ciego Bartimeo, la bendición que tanto anhelan. Tal vez Bartimeo por muchos años hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé o el color del trigo en la cosecha, pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, amigos oyentes, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran Maestro, Cristo Jesús. Ver físicamente es una cosa y ver espiritualmente es otra totalmente diferente. Esto es importante y Jesús lo sabe, pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es tener una vida nueva y tener una vida mejor. Pero para tener una vida nueva y una vida mejor, se necesita de Cristo Jesús. La carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 12 al 14, nos abunda un poquito más acerca de esto. Vamos a ver, pastor, en estos textos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre la verdadera educación? Pastor Denis, por favor, ayúdenos una vez más con la lectura
de este pasaje? Wow, claro que sí, Pastor Lizardo. Estamos listos para volver a leer. Esta lección ha sido poderosa. ¡Cuánta enseñanza! ¡Wow! Dice Hebreos, Pastor Lizardo, el capítulo 5, los versos 12 hasta el 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchísimas gracias, pastor. Estos textos que acabamos de leer nos enseñan que no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones, nuestras exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad. A medida que un cristiano estudia la palabra de Dios, ora, participa de la adoración en los cultos de la iglesia, se involucra en la acción misionera, el cristiano va creciendo cada día. No es posible que un cristiano, 20 años después de bautizarse, de entregarse a Cristo, esté todavía con la mentalidad o la madurez espiritual que tenía cuando él recién empezaba el camino de la fe. No. A medida que vamos acercándonos, a medida que vamos conociendo más de Dios, vamos creciendo espiritualmente. Ya no somos bebés espirituales, tenemos que madurar cada día en la gracia cristiana con Cristo Jesús. Y esto es parte de la verdadera educación cristiana. Por eso motivamos a cada hermano a estudiar cada día la palabra de Dios, para que pueda crecer a medida que se alimenta de la santa palabra de Dios. Dios no desea que seamos siempre novicios o novatos espirituales. Dios necesita en su obra todo lo que podemos obtener aquí para lograr cultura mental y discernimiento claro de la palabra de Dios. Y de esta forma también podemos servir de maestros a otras personas. Podemos enseñarles a crecer espiritualmente. Dios desea, amigo oyente, que nosotros lleguemos al último tramo de la escalera espiritual y después que avancemos hacia el reino de los cielos. Vamos al cierre del estudio de hoy a orar para que el Señor nos ayude a fijar este mensaje en nuestros corazones. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Hemos aprendido hoy que hay personas que físicamente ven, pero que espiritualmente están ciegos. Oh Padre amado, tal vez alguien tenga 10, 15, 20 años en la iglesia, pero es posible que todavía esté ciego porque no ve las cosas con ojos espirituales, porque ha descuidado el estudio de la palabra de Dios, ha descuidado la oración, y eso hace que su ceguera espiritual aumente cada día más. Oh Padre amado, hemos aprendido el día de hoy que necesitamos crecer espiritualmente. Ayúdanos a alimentarnos, oh Padre, a través de tu palabra, para que así podamos crecer espiritualmente en la estatura de aquellos que van al reino de los cielos. Dirígenos el día de hoy en el nombre de Jesús.